Con una visita muy especial. Nuestra compañera Lina Kawaski está del otro lado y ella el día de hoy está acá para contarnos y también para podernos compartir el trabajo que se realiza desde Mis Redes Internacional. Además, organización que está aliada y que hace parte también de Amunra como una organización que teje redes justamente y que ayuda a que nuestras asociaciones tengan un grado mayor de importancia y de relevancia dentro de procesos internacionales, ¿no? Así que estamos con ella para conocer el trabajo un poco más profundamente y también conocerla a ella como mujer migrante que se encuentra en este momento trabajando también por nuestra población. Así que bienvenida, Lina, acá a La Trinchera. Muchísimas gracias. Qué importante esta comunicación y que nos regales este espacio para conocer el trabajo que realizas. Bueno, vamos a pedirle a Lina, esperamos a ver porque está muteada. A ver, ahí está, perfecto, ahora Ok. sí. Buenas noches a todas, todos, todes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir este espacio de diálogo para intercambiar opiniones, información sobre las mujeres migrantes refugiadas que están en América Latina y los diversos niveles que han alcanzado a nivel internacional. Muchísimas gracias, Lina, por esta comunicación. Qué importante conocernos, hacer esta comunicación para que también las personas que están dentro de nuestra trinchera te puedan conocer y que puedan conocer sobre todo el trabajo de Mis Redes Internacional, que es muy importante a nivel, bueno, justamente internacional, que tiene que ver con estas asociaciones que se encuentran también en Latinoamérica. Lina, queremos primero conocerte a ti, que de pronto nuestras compañeros de la trinchera conozcan sobre tu trabajo y sobre tu historia de migración. Bueno, efectivamente, yo soy una mujer ecuatoriana, como muchas aquí en el Ecuador, que tienen parientes migrantes y que han tenido que salir fuera del país por razones económicas, razones forzadas de migración, nos han llevado hasta Europa, los Estados Unidos, para buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Yo soy una mujer hermana, además de hermanos migrantes, y por esa razón es que me vinculé a esta lucha. Desde el año 2002, concretamente, mi red surgió aquí en el Ecuador con el lema por el derecho a tener voz propia. ¿Y por qué este lema? Justamente porque ya en ese momento nosotros sentíamos que muchas personas hablaban por nosotros, las ONG, la cooperación internacional, la iglesia, etcétera, pero no había un protagonismo más significativo de las personas migrantes. Por ello es que decidimos juntarnos para poder expresar nuestras demandas con voz propia. Ese fue el lema con el que surgió Mis Redes Internacional, cuyas siglas son migrantes, refugiados y refugiadas, desplazados, desplazadas en ese momento, que surgió justamente como un espacio organizativo para la búsqueda de los derechos, la defensa de los derechos de las personas migrantes para, ojalá en el futuro, constituirnos en un movimiento social. Poco a poco fuimos creciendo desde ese espacio en el Ecuador y luego conformamos Mis Redes Internacional porque surgieron otros núcleos, otros nodos en países como Colombia, Bolivia, Argentina, precisamente Argentina en esa época con la Asociación de Mujeres Migrantes Refugiadas de Argentina. AMUNRA fue parte de Mis Redes ya desde ese entonces, en 2005-2006, que conformamos Mis Redes Internacional. También estaban y participaron organizaciones de Chile, ahora están de Guatemala, en fin, y conformamos todo este espacio internacional. Y es una red que ha funcionado y que funciona desde el año 2002. Cabe mencionar que sin recursos, únicamente por el convencimiento, la convicción de la lucha por nuestros derechos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante destacar, la militancia de la cual las personas que conformamos hacemos parte de esta red. AMUNRA en Argentina, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, la Caravana de Migrantes en Ginebra, donde están compañeras latinoamericanas y particularmente una de ellas que es miembro de nuestra
de nuestra red, Silvana Mastromateo, en Argentina, Nati, con todo su liderazgo. En fin, todas estas organizaciones hacen parte de mis redes. Y nosotros hemos tenido un camino muy interesante de ir surgiendo primero en estos países y luego hacer incidencia regional. ¿Y a qué me refiero? Hacer presencia en las conferencias sudamericanas de migraciones que se han dado en América Latina. Después fuimos creciendo poco a poco, estuvimos participando en lo que fue el diálogo de alto nivel sobre migración, que fue el principio de lo que generó después el Foro de Migración y Desarrollo, un foro estatal con la participación de más de 100 estados. Hemos estado en Ginebra, hemos estado en Nueva York con cada una de las representantes, precisamente con esa voz propia de las protagonistas del proceso migratorio, ¿no? Para expresar con toda su capacidad, para expresar con toda la fuerza de lo que viven diariamente, de la vulneración a sus derechos, particularmente las trabajadoras del hogar no remuneradas, que están, la mayoría de ellas migrantes. Entonces, era importante colocar esa voz en esos espacios regionales. Y cada una de nuestras organizaciones fue imprimiendo un sello, aportando en las luchas de esos países, ya sea para conseguir una mejor ley de migración, una mejor ley sobre refugio y demás. Continuamos hasta ahora en estas luchas en cada uno de nuestros países. Estamos enfocados ahora en la actualidad, por ejemplo, en temas como la regularización migratoria, y aquí me voy a referir un poco en el caso de Ecuador. Ecuador es un país con 17.5 millones de habitantes, de los cuales tenemos más de medio millón de personas venezolanas que han venido de la crisis humanitaria, que es una crisis prolongada en la región. Tenemos más de 200.000 ciudadanos colombianos que están viviendo, que han venido por toda la violencia política de Colombia, que se esperaba después de los diálogos de paz, por lo menos Colombia pudiera encontrar los caminos de la paz, pero eso no ha sucedido. Y tenemos además migrantes ecuatorianos retornados que regresaron al país, también seducidos por las propuestas de muchos políticos para volver a retomar sus raíces y que lamentablemente tampoco han podido encontrar respuesta a sus demandas y que están incluso pensando en remigrar. Como es de conocimiento de todas y de todos, la pandemia precarizó enormemente la vida de las personas y más aún de las personas migrantes y más aún de las mujeres. Esto ha llevado a que en el caso ecuatoriano y creo que en los otros casos también, se produzcan nuevas migraciones. En nuestro caso, más de 100.000 ecuatorianos desde el año pasado, 2022, hasta la fecha, han migrado con destino hacia los Estados Unidos. Más de 19.000 personas solamente en los meses de octubre y noviembre fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Más de 3.000 menores no acompañados, una cantidad de personas también desaparecidas, la mayoría de ellas que están tomando unas rutas cada vez más peligrosas, como la ruta del Tapón del Darién, también llamado la Garganta del Diablo. La mayoría de los migrantes que salen de la región andina de Perú, de Colombia, venezolanos en su mayoría optan por ese camino, por esa ruta peligrosa en donde están estas bandas criminales y quieren llegar a los Estados Unidos. Hay otra vía, la vía por Nicaragua también, que algunos, los que tienen un poquito más de recursos, toman esa opción, pero definitivamente todos llegan hacia México y en México para pasar a la frontera es donde sufren también una serie de violaciones a los derechos humanos. Debemos recordar también que la mayoría de personas que están apostadas en la frontera México-Estados Unidos tenían la esperanza de que pudieran, de que se terminara ya este título 42 que fue impuesto por Donald Trump, que le permitía hacer expulsiones masivas por razones de salud, que fueron la pandemia. Entonces, este título estaba ya por terminar y eso fue lo que comenzó a seducir para que muchas personas de la región andina tomaran el camino migratorio para llegar a los Estados Unidos. Lamentablemente,
este título se ha extendido y las personas están allí apostadas sufriendo una serie de violaciones, una serie de desapariciones, cada vez más grupos familiares, cada vez más menores no acompañados. Entonces, esta es un poco la realidad en el caso de Ecuador y creo que de varios países de América Latina. Nosotros, un país muy pequeño, somos un país de expulsión, un país de tránsito, un país de remigración, un país de refugio, un país de acogida, de tránsito, es decir, tenemos todas las dinámicas migratorias, incluida la presencia de una comunidad afgana que estuvo reclamando la entrega de visa violeta que fue ofrecida por el presidente Guillermo Lasso, el actual presidente ecuatoriano, y que lamentablemente después de un año de espera no concluyó. Esta es un poco la lucha en la que nosotros estamos abocadas y en esa participa en mis redes internacional, participa conjuntamente con otras organizaciones también de a pie, organizaciones de base, en las que estamos confluyendo y estamos agrupadas en una red global que se llama International Migrant Alliance, IMA, que es una red que efectivamente promueve el protagonismo de las personas migrantes y que luchan no solamente por la vulneración de los derechos, sino también contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, que son los sistemas económicos sociales que están explotando a nuestras familias, a nuestras compañeras, compañeros de nuestros países, justamente por la precarización de la vida. Entonces, esta es nuestra lucha y nos enfocamos en eso, en hacer acciones a ese nivel, llamando la atención al gobierno, a los gobiernos sobre lo que dejó la pandemia, sobre las cosas muy concretas que tenemos que enfrentar en nuestros países sobre la precarización de la vida, la explotación laboral de las personas, la falta de acceso a programas de apoyo alimentario, los desalojos que tuvieron que enfrentar las familias en distintos países que no han podido recuperarse, la informalidad del trabajo cada vez más, el acceso, por ejemplo, la mayor parte de personas aquí, en el caso de Ecuador, se han dedicado a trabajar en las plataformas digitales, que son estas plataformas que están ahí en la estratosfera, que no tienen una persona que pueda atender, pero sin embargo ejercen una explotación laboral y misericordia contra todas las personas. La mayoría de ellas personas migrantes, personas venezolanas, mujeres migrantes quienes sufren explotación, acoso, abuso laboral cada vez que van a entregar la comida en los domicilios, en fin, sufren acoso sexual por parte de la policía, de los repartidores, de las personas que entregan la comida en los restaurantes. En fin, esas son las cosas que nosotros estamos denunciando diariamente para llamar la atención de las diversas instituciones que tienen que vigilar el respeto de los derechos humanos, el respeto de las personas migrantes, el respeto de los derechos laborales. Claro. Lina, con esta radiografía que nos haces, entendemos que cada vez son quizás más complejas las situaciones que tienen que vivir los migrantes y por eso también se hace necesario que estas redes y estas alianzas se tejan con una profunda responsabilidad y entiendo que a eso apuntan ustedes también como una red de organizaciones. En este momento, ¿cuántas organizaciones conforman esta red? Pues mira, en el caso de mis redes internacional, nosotros estamos presentes con AMONRA en Argentina, en Chile con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en Ecuador con Alianza Migrante, en Guatemala estamos presentes en México y en Ginebra. En estos países tenemos organizaciones que son parte de mis redes internacional y a su vez mis redes es parte de esta otra plataforma global en la que confluyen organizaciones de Asia, organizaciones de África, de América Latina, de Estados Unidos y Canadá. Es así como estamos conformadas y, como digo, vamos creciendo y vamos cada vez más incorporando organizaciones de base porque queremos que esa voz se fortalezca, que ese llamado de atención a los estados se fortalezca, que nos escuchen sobre las propuestas que
tenemos, porque además no son solamente quejas, son protesta con propuesta, ¿no? De lo que debe ser la política pública en cada uno de nuestros países. Acá en el caso de Ecuador hemos optado por un lema, hemos adoptado un lema que se llama Nada sobre migrantes sin migrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier espacio de negociación, que en cualquier espacio en donde se hable sobre política migratoria, tienen que estar ahí las personas migrantes porque son ellas sujetos de derecho y además protagonistas quienes deben poner la voz, la capacidad para decir lo que hay que hacer en política pública. Por ello es que es importante tejer estas redes porque una sola organización no puede luchar contra un Estado, contra una política xenófoba o discriminatoria. De allí la necesidad de juntar las voces, los hombros, para poder fortalecer esa voz. Y así vamos creciendo. Es así como trazamos un poco el camino de Mi Redes Internacional, de primero organizarnos en cada país y en cada país hacer también incidencia frente a los estados. Por ejemplo, te puedo mencionar el caso de Ecuador. Desde 2020, esta convergencia que hemos hecho de este espacio organizativo que se llama Alianza Migrante, en donde confluyen migrantes ecuatorianos retornados, ciudadanos venezolanas, solicitantes de asilo, refugiados colombianas y la comunidad afgana. No siempre es fácil en la lucha social, pero realmente es necesario juntar todas las voces porque en el centro está la vida. En el centro está la familia, en el centro están las personas. Por lo tanto, no tiene que haber diferencias. Pueden haber estilos de trabajo, pero no puede haber diferencias en la lucha. Y así es como crecimos en el Ecuador. Y eso es lo que aspiramos en cada uno de los países que Amunra teja las redes con otras organizaciones, no solamente organizaciones de migrantes, sino con sindicatos, con otras organizaciones de mujeres, con organizaciones campesinas, porque estamos luchando por la vida. Y en ese punto no podemos, como digo, hacer la diferencia. En el centro estamos poniendo la vida. Por eso la importancia de ir tejiendo esas conexiones, primero nacionales, luego regionales y luego globales, para poder denunciar, para poder expresar la voz sobre un sistema que nos está oprimiendo a todos y que está causando todos estos estragos en la vida, en la economía, en la cultura de las familias y de las personas. Claro. Lina, qué bueno lo que nos nombras porque justamente en esto de hacer incidencia y de hacernos protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? No es dejar que nos la escriban otros, sino ser nosotros mismos los migrantes y en ser internacional, ¿no? Quería preguntarte sobre la quinta asamblea que Lima tuvo allí en Tailandia el 30 de noviembre al 4 de diciembre. ¿Qué conclusiones quizás o qué puntos importantes se pudieron tocar allí en el 2022, justo al finalizar un año en el que si bien hubo una recuperación dentro de los términos de la pandemia, aún siguen siendo los migrantes los más afectados justamente por todo lo ocurrido, ¿no? ¿A qué se llegó quizás como conclusión o como tema más álgido o más importante dentro de esta quinta asamblea que se llevó allí en Tailandia? Bueno, mira, debo decirte que estuve invitada a la quinta asamblea de Lima y fíjate que yo fui también parte de lo que le sucede a muchas personas migrantes. A mí me negaron la visa por ineficiencia del consulado del Reino de Tailandia en Brasilia, pese a tener y a reunir todos los requisitos. Yo puse una queja allí porque si yo, que soy una persona informada, que soy una persona que puede presentar los requisitos y Claro, acreditaba todos los requisitos, solicitudes que me pedían, claro. aún así, por una ineficiencia de una persona del sector, me negaron la visa. Mi colega, también ecuatoriana, inmigrante en Brasil, pudo asistir al evento. Yo no pude estar, estuve un poco al tanto de las cosas que se estaban analizando allí. Por eso es que agradezco también a las compañeras el haber promovido mi nombre para que
sea la representante de América Latina. Bueno, IMA normalmente hace sus asambleas y en esta ocasión reunió más de 100 personas de distintos países del mundo, justamente para analizar la situación de lo que está pasando en los distintos continentes, no solo países, sino en los distintos continentes, y hallar cuáles son los puntos convergentes, cuáles son los hilos conductores de nuestra lucha, cuál es el eje central de lo que debe contener la lucha, y en este caso es el neoliberalismo, es el capitalismo, el eje común que está aprisionando, que está vulnerando los derechos en los distintos continentes. Este fue el punto central de análisis y cada uno de los países aportó sobre el análisis de la discriminación, sobre el racismo, sobre el patriarcalismo en cada uno de nuestros países, qué estaba pasando a ese nivel, los gobiernos de derecha, los gobiernos incluso de izquierda que no están cumpliendo con los derechos que demandan las distintas constituciones también. Entonces, ese fue el análisis en una primera parte, hubo conferencias magistrales y el aporte de cada uno de los países llevando el análisis de la coyuntura en cada uno de los temas, el tema de la inseguridad, la situación de la mujer, el análisis político, económico, social, y después de eso se trazó el camino para poder establecer los pasos de una lucha global. ¿Qué vamos a hacer en este año 2023? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Nos vamos a encontrar en un rally virtual como hacíamos durante la pandemia? ¿O qué tipo de acciones podemos desarrollar en cada uno de los países? Salimos cada uno de los países con el encargo de trazar una hoja de ruta que nos identifique por lo menos de manera continental. En el caso de América Latina tenemos varios temas en común, como decía, el tema de la regularización migratoria para ciudadanos y ciudadanas venezolanas que están en nuestros países. En algunos países se ha logrado establecer amnistías migratorias, no así en otros países. En el caso de Europa también la regularización migratoria que es solicitada por muchos colectivos migrantes, el acceso a la regularización, si bien es un tema importante, sabemos que no es la solución a todos los problemas, pero es una puerta de entrada para el tema laboral, para el tema de salud, el acceso a la educación. Esos son los temas que nos convocan en este año y alrededor de los cuales vamos a tejer acciones durante este año de las mujeres, la situación de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, en países como Argentina, la mayoría migrantes, y cómo en las sombras siguen vulnerando sus derechos. Entonces, esos son los temas que nos convocan en el caso de América Latina. En el caso de Asia también hay temas específicos y en el caso de África igualmente. Entonces, cada una y cada uno de nosotros salió con ese encargo de establecer esa hoja de ruta para una lucha global, con especificidades, sí, por continente, pero también con encuentros colectivos que vamos a hacer durante este año. La verdad que muy interesante conocer todo este trabajo. Creo que del otro lado hay muchísimas personas que se estarán preguntando cómo pueden hacer parte, cómo pueden quizás pasar esta información, cómo pueden enterarse de más acerca de lo que se está trabajando a nivel de organizaciones que tejen, así como lo hace Mis Redes. Quiero que nos cuentes cómo podemos acceder siquiera a más información si estamos del otro lado, o cómo, si yo hago parte de alguna organización, puedo hacer que mi organización o mi asociación pueda entrar dentro de esta red global. Efectivamente, nosotros tenemos un Facebook en donde nos pueden ubicar precisamente, allí están mis redes y allí nos pueden escribir para poder contarnos sobre su trabajo organizativo, y allí les podemos comunicar cuáles son los pasos para poder ser miembros de mis redes en los distintos países. Lo que sí es importante es que sean organizaciones de base, organizaciones de a pie, con un trabajo, con una trayectoria. No queremos sumar carátulas, sino efectivamente procesos organizativos. Qué bueno esta aclaración, porque justamente pues lo que hace que el trabajo sea más rico y que pueda avanzarse es que justamente sean estas organizaciones de base y las que trabajan también en el campo
las que puedan nutrir con más información al trabajo que ustedes realizan. Así que, Lina, la verdad que muy agradecida por esta comunicación. Creo que es muy importante poder hacer llegar lo que ustedes hacen y también de la manera en la que están trabajando a muchas más organizaciones que quizás en este momento quieren encontrar ese punto de unión con redes que les permitan avanzar, ¿no?, en sus procesos por ahí individuales de trabajo, porque sabemos que hay muchas otras organizaciones que quizás por los mismos procesos burocráticos no han podido avanzar en proyectos que tienen a nivel colectivo por ahí en sus comunidades. Y como dices tú, es muy importante trabajar desde lo micro para llegar a lo macro, sin olvidar que siempre hay temas que nos diferencian como países, como migrantes, como personas, como sujetos de derecho, y que eso también no hay que perder como la vista, ¿no? De ese sujeto de derecho que queremos empoderar y que queremos que justamente sea el agente del cambio. Así es, precisamente, y ahí va la invitación abierta para que se puedan sumar, nos puedan escribir al Facebook y recordarles una vez más que nada sobre migrantes sin migrantes. Muy bien, muchísimas gracias, Lina, muchas gracias por esta comunicación. No sé si nos quieras dejar algún último mensaje para nuestros oyentes, a todas las personas que vienen a esta trinchera migrante y refugiada todos los jueves para encontrar información y también para encontrarse con las voces de los migrantes. Bueno, únicamente hacer nuevamente el llamado y recordarles que solos o solas no podemos frente a todo un sistema, que necesitamos juntar las voces y tenemos hoy más que nunca enfrentar una serie de amenazas que están poniendo en juego la vida de todo el planeta, no solamente la vida de los seres humanos, sino la vida en general. Por lo tanto, necesitamos sumar voces, necesitamos sumar hombros para esos esfuerzos colectivos de lucha, de activismo, de protesta con propuesta. Claro que sí. Lina, ya para cerrar esta linda charla del jueves acá en nuestra trinchera, yo te traje una canción para dedicarte justamente de una artista latinoamericana que en su voz hay rebeldía y lucha. Se llama Rebecca Lane y este tema se llama Si yo pudiera quedarme. Muchísimas gracias, Lina, y nos Gracias. veremos en una próxima oportunidad, seguro que muy pronto, acá en nuestra trinchera con más información sobre esta red y sobre los trabajos que en conjunto tejeremos con Amunra. Muchas gracias también. Hasta luego. Hasta luego. Ya volvemos.